Vamos entonces a ver que la aplicación que tenemos señalada con la flecha en el rojo cumple las condiciones del teorema. Sea f de v en v', esta aplicación, la aplicación que envía v a lambda 1 v1' más lambda n vn', donde los lambdas son las coordenadas del vector v en la base b. Hay que ver dos cosas. Primera, f es lineal. Vamos a verlo. Sean, ¿vale? Vamos a ver que se cumple la definición. Sean lambda y mu escalares, v y v', vectores de v. Como f está definido en términos de las coordenadas de los vectores, vamos a dar nombre a esas coordenadas. Sean, vamos a llamar a las coordenadas de v en la base b lambda 1 hasta lambda n. Vamos a llamar a las coordenadas de v' en la base b lambda 1' hasta lambda n'. Entonces vamos a ver cuánto es f de lambda v más mu v'. Vale, y aquí vamos a usar una propiedad de, bueno, casi Vale, ya digo, antes de hacer esto, vamos a ver cuánto es el vector lambda v más mu v'. Lambda v más mu v' es lambda por v. ¿V qué es? Si las coordenadas son lambda 1 hasta lambda n, eso quiere decir que v es lambda 1 v1 más lambda n vn, más mu por v'. Si las coordenadas de v' son lambda 1', que me lo he dejado, hasta lambda n', eso lo que significa es que el vector v' es lambda 1' por v1 más lambda n' por vn'. Es decir, esto es igual a, ¿vale? Vamos a ver, aquí he puesto una prima de más, esto es lambda n' por vn. Y ahora vamos a escribir esta expresión como una combinación lineal de v1, vn. Esto es, a v1 le multiplica lambda por lambda 1 más mu por lambda 1'. Así hasta a vn le multiplica lambda por lambda n más mu por lambda n'. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto con esto? Lo que hemos visto con esto es que lambda v más mu v' es el vector cuyas coordenadas en la base b son estas de aquí. Lambda lambda 1 más mu lambda 1' hasta lambda lambda n más mu lambda n'. Vale, entonces, ¿cómo hemos definido f? Pues f envía cualquier vector a el vector que es las coordenadas de v en la base b, envía cualquier vector v al vector que es las coordenadas de v en la base b por los v'. Es decir, teniendo en cuenta que las coordenadas de este vector en la base b son estas, la imagen de este vector es lambda lambda 1 más mu lambda 1' por v1' hasta lambda lambda n más mu lambda n' por vn'. ¿Vale? Por la forma en la que hemos definido la aplicación f.
y por el hecho de que hemos encontrado las coordenadas del vector cuya imagen queremos calcular. Vale, entonces, ahora que hemos calculado cuánto es f de lambda v más mu v', habrá que calcular por otra parte cuánto es lambda por f de v más mu por f de v'. Para ver que f es lineal, queremos ver que esos dos vectores coinciden. ¿Vale? O sea, por otra parte, queremos ver cuánto es lambda por f de v más mu por f de v', y queremos ver que es lo mismo. Queremos ver que es esto de aquí. Vale, pues vamos a calcularlo. Esto es lambda por f de v. F de v, según la definición de f, es lambda 1 v1' más lambda n vn'. Vale, más mu por f de v'. V' es el vector cuyas coordenadas son los lambda primas. Por tanto, f de v', en vista de la definición de f que tenemos arriba, es lambda 1' por v1' más lambda n' por vn'. Hacemos estas cuentas y esto es ¿qué multiplica a v1'? Pues lambda 1 más mu lambda 1' por v1' más ¿qué multiplica a vn'? Lambda n más mu lambda n', vn'. Entonces observamos que efectivamente hemos llegado a lo mismo que teníamos arriba, también subrayado de rojo. ¿Vale? Con lo cual, f de lambda v más mu v' es igual a lambda por f de v más mu por f de v', y por tanto f es lineal.